bienvenidos a un episodio más de People and Finance. En el capítulo de hoy va a ser la leche, lo vas a ver. ¿De qué vamos a hablar, Marcus? Amistad, trabajo, conexiones. Vamos a estar hablando de por qué es importante conocer a las personas, por qué es importante preocuparnos por las personas y por qué es importante cuidarlas en el ámbito del trabajo. Esto que puede sonar tan... Tengo que cuidar yo a las personas, ¿por qué tengo que conocer a las personas? En este capítulo vas a ver cuáles son los beneficios directos para ti como protagonista dentro de tu equipo, pero luego también vas a ver cuáles son los beneficios para el propio negocio. Antonio va a compartiros algunos datos relevantes de por qué este engagement es fundamental y os damos algunos ejemplos vividos en primera persona que creemos que os pueden enfocar un poco más hacia la discusión y cómo nosotros lo gestionamos y cómo podéis también incorporarlo en vuestros equipos. Sumado con herramientas prácticas, Marc. Herramientas prácticas de cómo, eso está muy bien, cómo empiezo a aplicarlo. Lo vais a ver en este capítulo. Darle al play y suscribiros. ¿Qué tal, Antonio? Marcus, hoy te traigo material del bueno. Traes muchas cosas, ¿no? Te traigo material del bueno, te traigo el ABC de algo que las empresas tienen que estar haciendo desde ayer, no desde hoy, sino desde ayer. Pero, tío, me estabas contando una historia que todavía no podemos revelar antes de hablar. Pero dará para varios episodios. Muchos aprendizajes, es brutal. Historia de la vida real, amigos y amigas. Casi 5.000... ¿Qué tal ha ido tu semana? Espera, casi 5.000 Casi 5.000 suscriptores. Mi semana... Y subiendo, ¿eh? No, tío, es que llegaremos a los 10.000 en julio. Julio, agosto... Llegamos a los 10.000, ya veréis. Sí. La semana ha estado movida... Y pensábamos que llegaríamos a los 10.000 a final de año, ¿eh? A lo mejor... Sí, tío, pero porque es exponencial. Sí. Es una cosa que vamos viendo, es exponencial. Sí. Sí, la semana ha estado entretenida, ha estado movida. ¿Te acuerdas que me quedé sin voz? Pues estuve bastante fastidiado. ¿Sí? Sí. Ahora ya no me duele. De hecho, viniendo aquí, pensaba, bien, ya no me duele. Pero hasta ayer por la mañana tenía aquí un dolor, tío. Era horrible. Ayer cerramos un nuevo cliente en México. Ya contaré más información próximamente. ¿Hace tiempo que no viajas a México ya? No viajo desde febrero. ¿Ah, febrero fue? Sí, finales de febrero. Ahora ahora ya mediados de mayo vamos a dar. Es que pasa muy rápido el tiempo. Oye, a lo mejor tenemos que volar al TEC. Vamos a ver. En unos días sabremos cosas. No quiero hablar de nada todavía, pero vamos a verlo. Y sí que México, pues eso. Porque no se ha dado. Quiero decir, no se ha dado aún Estoy esperando algunas cosas, porque claro, cada viaje a México es un pastizal. Entonces, si yo aprovecho con temas que tengamos con clientes, pues joder, se optimiza el viaje, también te pagan el viaje o parte del mismo, entonces todo sale mejor para todos. Pero si no, pues ir es un poco... Es que está lejos, tío. Es que México no está aquí al lado. Está lejos, es un buen vuelo. Sí, yo estoy esperando algo gordo. Vamos a ver qué pasa. Tengo demasiados nervios dentro también. Será un tema que acabe como acabe bien o acabe mal, lo traeré en un capítulo para explicar. Pero que es un tema de venta y de entrar en una empresa que... Están pasando bastantes cosas que son para traer a este canal. No, hay que traerlo porque os traemos la realidad, ya lo sabéis. Y hoy vamos a hablar de algo por lo cual te voy a empezar a hacer preguntas, pero que es uno de los pilares que para mí son esenciales en cualquier empresa y equipo sano y generar equipos verdaderamente cohesionados. La palabra cohesión es posible que la use hoy bastantes veces, que es la importancia de conocer, preocuparte y cuidar a las personas con las que tú estás más allá del puesto laboral. Porque algo que yo me di cuenta hace tiempo es que, tío, trabajamos con auténticos desconocidos. Pues sí. Esa es la realidad. De hecho, ayer hice un post en LinkedIn que lo hice un poco también preveyendo lo que íbamos a grabar hoy y voy a sacar datos aquí. Sobre la amistad en el trabajo, la importancia de tener amigos, un buen amigo en el trabajo, luego cito las importancias, de dónde viene la fuente y todo, pero me acuerdo que había personas que comentaban y decían, yo al trabajo solo voy a trabajar, establezco una línea muy nítida entre lo que es el trabajo y lo que hay fuera del trabajo, no quiero que amistad y trabajo se mezclen, porque si se establece amistad o relaciones de amistad, se entabla una relación de amistad, eso puede generar fricciones en el futuro en caso de que haya cosas que no vayan bien y quiero evitarlo esto. Y había algunas personas que comentaban esto. Yo lo que he visto son las dos realidades. Entonces yo te pregunto, ¿tú has acostumbrado a tener amigos en el trabajo o cómo ves tú la importancia de conocer a las personas más allá del trabajo? Creo que sí. He hecho muy buenos amigos en el trabajo.
depende en qué trabajos más que en otros. Y sí, para mí es importante. Te diría, quizá cuanto más subes orgánicamente, quizás es más difícil. Ajá. A veces por ¿no? esa falsa sensación de que si eres amigo es difícil mantener la autoridad a veces. Y también muchas veces porque desde abajo tampoco quieren ser amigos Del jefe. ¿no? Ya. Y eso es muy interesante porque tú crees que entonces, tú tienes una posición directiva. ¿Los directivos son más amigos entre sí y es mucho más difícil que tengan amigos dentro de sus propios equipos? Quizá en su equipo más directo, o sea, estoy pensando ahora en un caso de un colega que él ha montado su propio equipo de finanzas en una empresa bastante grande y él, o sea, bueno, sí, o sea, tiene relación de amistad de alguna forma, ¿no? Marcando distancias en donde haya que marcarlo o sabiendo cuándo se está trabajando y cuándo se está de cháchara o de amistad, pero te diría que más o menos lo ha conseguido, ¿no? Y eso es algo que, en su caso, por ejemplo, he visto que ha marcado mucho la diferencia versus cuando llegó, que tenía un equipo que le habían dado, por así decirlo, es como toma heredado, que no había conexión y que era todo, pues, trabajar mal, ¿no? Sí, es frío, trabajas... Falta esa conexión que tú decías. Estaba pensando que creo que para establecer una relación profunda dentro del trabajo, porque al final, ¿por qué digo todo esto y por qué hago esta introducción? ¿Cuántas horas pasamos trabajando? Con la misma gente, normalmente, salvo que tú trabajes con otras empresas habitualmente, pero casi todo el mundo trabaja para una empresa, pasas allí un montón de horas cada día durante los años que sean y es mucho tiempo de vida que pasas exactamente con las mismas personas. Coño, que mínimo que ese roce va a generar algo, para bien o para mal, y de eso también va a ir cultura. Yo sí pienso que para establecer realmente una relación poderosa, fuerte, que incluso pueda derivar en amistad, no es que sea obligatorio, simplemente eso se da o no se da, las personas tienen que ser maduras. Porque si no pasa lo que tú has dicho, Marc, que es que pueden generarse fricciones por no saber hasta dónde llega la amistad y confundirla con un abuso de confianza y de autoridad. Como eso que se ve a veces en las pelis, ¿no? Ese exceso de confianza, no lo he hecho, pero no pasa nada porque somos amigos. Y como, no. Hay que hacer, aunque seamos amigos. Hay que hacerlo, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces yo sí pienso que haya esta madurez. O sea, por ejemplo, ¿no? Intentando buscar puntos con todo esto que decías, si lo que buscas es, o sea, no es lo mismo cuando tú creas tu equipo, que la relación es distinta, que cuando tú te integras a un equipo. Que te digan, oye, eres manager de este área, pero esta área ya tiene un equipo de tal y tal. Y tú tienes que ir ahí y tienes que conseguir ese equilibrio entre, quizá no caer bien o ser amigo, pero al menos llevarte bien y que trabajen lo que tú necesitas. Sí, el respeto, es el respeto. Mira, yo esto lo he visto, luego, ya yo voy adelantándome a temas, esto lo he visto, ahora estoy pensando en una persona concreta que en México lo ficharon como director. Primero lo ficharon, no era el de arriba de todo, pero sí casi de arriba de todo de un equipo macro de recursos humanos, ¿sí? De una aerolínea mexicana. Al poco tiempo la persona que justo tenía de jefe se marchó y entonces él ha pasado a liderar, o ya pasó hace unos meses, a liderar todos los recursos humanos de toda la aerolínea. Y entonces me explicaba, dice, hostia tío, aquí este equipo, por herencia, por costumbres anteriores, hay varios bandos. Hay unos bandos que quieren joder a los otros, boicotear, tienen sus historias internas. Claro, yo llego aquí en medio, yo soy el nuevo. Eso me da una ventaja. Yo no soy partidario de nadie. Pero hay que ir con mucho cuidado porque lo que tengo que hacer sí o sí es sentarme con todos, escucharlos, conocerlos, que me conozcan y entonces empezar a tejer esas relaciones de confianza a partir de una escucha y de ponerlos en valor para yo también discriminar, que me vean como alguien cercano, también como alguien imparcial y entonces a partir de ahí empezar a generar un acercamiento y que no de repente me vean solo con el grupito A y los del B y el C digan, es que este es amigo de los de A, pues también vamos a boicotear aunque sea el nuevo jefe. No, por ahí no tienes que pasar, o sea, sí que te tienes que comportar como un adulto, coño, no como un empleado adolescente que decía uno que yo conocía. Entonces, yo lo que quiero, yo aquí
vamos, a nivel conceptual, sí que decimos, oye, ¿por qué es importante o por qué no nos conocemos en el trabajo suficiente? Porque tú, también te pregunto, ¿tú crees que a ti te conocen en el trabajo? No. Es que es muy habitual. Yo siempre hago esta pregunta, casi todo el mundo dice que no. ¿Por qué crees? Uno, y quizás impopular, pero por el teletrabajo. Es difícil conocer a la gente cuando trabajas desde casa. El 80% de tu trabajo, pues no vas a tomarte una caña después, que eso es muy español, ¿no? Pero no hace falta que sea una cerveza, pero un vaso de agua, o ir a comer con unas personas. Si estoy en casa, no voy a ir a comer contigo, no voy a ir a bajar a comprar nada, no voy a ir a tomarme un agua con gas contigo, o una cerveza, no voy a hacer nada contigo, porque tú vas a estar en una punta de Barcelona, o incluso a lo mejor fuera de Barcelona y yo en la otra, ¿sabes? Eso para mí ya es una. O sea, y al final, cuando limitas las reuniones con los equipos, cuando trabajas online, te reúnes para hablar de trabajo. Difícilmente, como mucho, haces un chit chat de 5 minutos de cómo estás, qué tal te va la vida, pero es difícil profundizar más ahí. Entonces, esto yo creo que es algo que nos aleja, ¿no? de las personas. Y luego, porque muchas veces que estás de trabajo, sí, incluso estando en la oficina, no generas esos espacios en los que podáis hablar, conocer. O sea, la gente me conoce la faceta que yo quiero que conozca, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. O sea, quizás saben más un marco profesional, o pensar que soy abogado, o que trabajo en no sé qué, o que tengo este canal, o que doy clases. Eso pueden saberlo, pero lo que me gusta, lo que quiero, hacia dónde me gustaría llevar la vida, mis valores, eso es más difícil. Porque precisamente tú has dicho que no se da ese roce, cuando digo roce ya te digo, contacto humano, para que se genere un tipo de conversaciones que te lleven a esto, porque al final es que esto surge de forma natural. Lo puedes provocar, o sea, aquí un poco la reflexión también es ver cómo lo podemos provocar y su importancia. Pero eso que me dices, tío, es súper habitual, súper habitual. De hecho, la semana pasada que estaba hablando de esto en una empresa, yo les hice la misma pregunta. Primero les pregunté si conocían a las personas de su equipo y decían, creo que algunas sí, algunas no, no todas. Y entonces luego les pregunté, ¿y a vosotros? ¿Os conocen? Casi todo el mundo dijo que no. Entonces también te lleva a pensar, ostras, ¿lo que tú crees conocer de las demás personas realmente representa a la persona o solo es una pequeña faceta de ella que es la que decide mostrarte, ¿sí? Porque aquí viene el gran tema, vida personal, vida profesional, la gran escisión, la gran separación. Realmente no hay una vida personal y una vida profesional, hay una vida que tiene distintos compartimentos y que todos están interrelacionados. Si no me crees, prueba a morirte a ver si en casa y a ver si tu fantasma va a trabajar. ¿Vale? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y esto... Aparece un fantasma en la oficina. Bueno, es que Antonio me dijo que lo probase. Es que lo probase, ¿sabes? Buah, tío, ahora que nos van a escribir poltergeist, cabrones, me habéis jodido la oficina. Ya me entendéis, siempre que hago esta broma la gente ríe, pero... Ni Alfonso ni Antonio está incitando a que nadie se... No, Futem, no fastidies, no, por favor. Claro, ahora creo que por decir esta palabra, ahora no sé si YouTube... Joder, ya nos van a censurar. No, es que creo que YouTube tiene esas políticas absurdas que no puedes tratar ciertos temas. Que les den. En fin, esto demuestra nuestra independencia con todo el mundo. Yo qué sé, es una cosa que lamentablemente es un ejemplo sucede. Que has puesto y que queda clarísimo. Y es una cosa que sucede mucho, por desgracia. Entonces... Dentro de esta broma, no estás separado, ¿sí? Y de hecho, emocionalmente, las emociones de hecho es lo que tú te llevas de un ámbito a otro. Te estás mal en el trabajo, estás bien, te lo llevas a casa o allí donde sea y viceversa. Entonces, estás interconectado y eso hace que tú seas una persona más o menos compleja con distintas, como tú decías, aspiraciones, facetas, valores, visiones, formas de entender la vida, preocupaciones, alegrías. Claro, la cosa es, ¿cómo puedo yo ir más allá? Entonces, te das cuenta, con lo que tú has dicho, que solo tienes un punto de vista. Es decir, solo conocemos, digamos, una cara de las personas, que es la que nos muestran, y nosotros también nos paramos desde nuestra posición y nos conformamos con la cara que nos dan. Pero tampoco nunca hacemos, o nunca, no digo nunca, pero muchas veces no hacemos el ejercicio de voy a ser yo el que voy a profundizar. Sí. Simplemente porque me interesa saber con quién estoy, me interesa ir un poquito más allá. A ver, siempre hay con quien conectas más. Sí, claro. ¿no? Y es más fácil, que eso no sabía decir
como por qué, ¿no? Pero siempre el típico o la típica con el que dices, tengo feeling, ¿no? Me llevo bien, tal, y es fácil conectar, Efectivamente. hablar. De hecho, te lo dicen todos los expertos en comunicación. Busca los puntos de conexión con todas las personas, Sí, saca ahora tengo- temas, tal. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con la premisa, ¿eh? Es decir, evidentemente, si tienes un mal día en el trabajo, te lo vas a llevar a casa. Sí, no, Porque- eso está Porque, clarísimo. como tú decías, no tienes una vida laboral y salgo del trabajo. Hay gente que es capaz, pero salgo del trabajo, me olvido de todo y ya todo el día está bien. Evidentemente, si has tenido un mal día o si has tenido un mal día en casa, Claro, tío. te lo vas a llevar al trabajo A también. ver, si tú te estás, yo qué sé, te estás separando, tienes una desgracia ejemplo. con un hijo, tienes lo que sea, Es evidente que te lo vas a llevar pues al te lo trabajo. llevas al trabajo. Y hay personas, yo me acuerdo de una rueda de prensa de un tipo de Estados Unidos, que no me acuerdo quién era exactamente, no sé si te acuerdas, un tío que no sé si decía que esa mañana había fallecido su esposa. Bueno. Y que estaba allá y súper serio, ¿no? Pregúntenme solo que he llegado tarde porque mi esposa ha fallecido. Y claro, los periodistas, pero tío, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿cómo estás? Bueno, eso ahora no importa. Pero no te vayas tan lejos. El padre de Hans Flick murió antes del Sí, clásico. sí, este es fin de verdad, semana, este ¿no? fin de semana. Sí, el entrenador del Barcelona, que ganó la Liga. El padre falleció en la mañana y él estaba en la tarde en el partido en el clásico donde ganaron la Liga. ¿Es compromiso con el equipo? Sí. Pero... Y por suerte para él ganaron y pues valió la pena, ¿no? Y fue como una especie de, supongo, homenaje a su padre también por todo lo que pasó luego en el estadio. Pero si hubiese perdido, o sea, dices, he perdido y encima no he estado con mi familia en el velatorio con mi padre en estos últimos minutos que me quedan con él, ¿no? Tengo mis dudas, es verdad, vida solo hay una, y a lo mejor Hans la tiene muy integrada, ¿no? No sé qué opinas tú sobre... No, claro, ahí tendríamos que hablar con él. Ahí me encantaría poder hablar con él y que lo explicara también él cómo lo ha vivido. César. Y... Tráenoslo. César, mi hermano, sí. Tráenoslo. Ostras, pues ya... A mí me encantaría, porque realmente además este tío ha conseguido... Este gran entrenador ha conseguido juntar a un grupo de chavales que nadie daba un duro por ellos, hacerlos campeones. De casi querer vender el equipo, es muy People and Finance todo lo que ha hecho. Sí, lo que ha hecho es top. Entonces hay unas lecciones de liderazgo detrás que son brutales. Y un equipazo que ha montado con unos chavales que no es que ninguno sea la mega estrella mundial. Sí, se habla de la Yamal y todo, pero no es como, ostras, es un equipo todo de estrellas a base de talonario. ¿Qué va? Todos son de la casa. Chavales jóvenes que son amigos. Es que ese es el tema, creo que él lo dijo alguna vez. Es que aquí mi equipo son amigos. Entonces, como son amigos, por eso confían y juegan tan bien y se lo pasan bien jugando entre ellos, aunque tengan a veces diferencias. Esa es la gran diferencia de decir, pues voy a fichar a los top de aquí y se juntan en un sitio, es una pelea de gallos y... Bueno, esto es muy parecido, o sea, no te quiero desmontar, pero No, está bien. creo que va en línea con esto que estás diciendo, ¿no? De si puedes ser amigo o no de la gente del trabajo. Los del Barça que han ganado la Liga, ninguno ganó la Champions, pero han ganado la Liga y tal, tienen esta relación de amistad. En el Madrid se estaban metiendo de hostias. Sí, se están metiendo de hostias. Literalmente en el banquillo, ¿no? Se están metiendo de hostias, entonces, efectivamente, ese es un tema. Por eso, la parte de cuidar y preocuparnos por las personas con las que estamos al menos trabajando es lo que nos va a permitir verdaderamente tener, siempre digo, las 3 Cs, que son la conexión, la cohesión y el compromiso máximo a la hora de estar trabajando. ¿Qué ha pasado? Porque tienes que mirar tu Quería TOC. comprobar que estuviese No, claro, en verde. el TOC de Marc, cómo no, ¿verdad? Sí. No, pues mira, la parte de cuidarnos y preocuparnos pasa primero por lo de conocer. Y yo quería decir, ostras, cuando tú conoces, puedes empezar a conectar. Ahora veremos como el ABC de cómo empiezo a hablar con extraños o con los que estoy para que no se vea artificial o que a lo mejor es un poco difícil ahora ver unos como un pequeño guión. Pero fíjate, nos genera más confianza. Y esto lo relaciono con lo que tú has dicho del teletrabajo. Confianza se gesta entre reunión y reunión. Cuando tú te conectas online, que tiene unos beneficios fantásticos, ya remitimos al capítulo de teletrabajo que ya grabamos en su día, el problema que tiene también es que acabas del Teams y te quedas ahí solo. No hay una conversación, no hay una continuidad, no hablas de otras cosas, salvo que entonces la provoques tú en una reunión ad hoc para esto. Eso es un tema, ¿no? Sí, pero es raro, ¿no? Es raro, ya. Como no le pones en el calendario A mí, reunión con tal... Pues mira, a mí los de Penguin Random House, que estuve hablando con ellos sobre este tema, una persona, una directiva, me preguntó sobre esto. Ok, nosotros tenemos equipos teletrabajando, ¿cómo lo hacemos? Digo, tenéis obligatoriamente sí o sí
que poner dentro de vuestra agenda, y más si tú eres manager, un espacio para no hablar de trabajo, o puedes hablar algo de trabajo, pero sí conocer a las personas. ¿Por qué? Porque entonces no se va a generar lo que tú quieres. Y lo tienes que provocar, y suena a lo mejor extraño, pero Sí, tienes que hacerlo. estoy de acuerdo, pero tiene que ser una provocación. Es que si lo ves como una obligación, es como, venga, obligar a ser amigos. No, Es raro. es que Mira, no digo obligar a ser amigos, digo, vamos, o sea, quiero conocerte. Sí, hay que Quiero fomentar el conocerte. espacio. Otra cosa es que yo luego a lo mejor tú y yo no conectamos. Sí. Pero es verdad que tengo esa duda, ¿no? O sea, ahora te cuento algo que hicimos nosotros que no salió como esperábamos. Pues cuéntame, estas cosas me encantan. No salió como esperábamos. Ni bien ni mal, ¿no? Pero, claro, tienes que generar cuando estás trabajando en remoto ese espacio en el que la gente conecte. Puede ser, oye, vengamos una vez al mes a la oficina. Tampoco es tanto, 100%. O vayamos... No, claro, yo allí hablaba porque estaban en otros países. Incluso, que lo puedes hacer, lo tendrías que hacer. El típico offsite, una vez al año sí, o una vez que cada hacerlo. 2 años, los equipos se tienen que juntar, aunque no sea toda la empresa, pero por equipos. Sí, tío, hay que hacerlo. Yo sí que creo que hay que hacer offsites de cada X tiempo para hablar del producto, de lo que se está haciendo, de los retos, tal, y en ese momento empezar a generar una relación que luego se puede ir manteniendo. Mira, nosotros, por ejemplo, en lugar de hacer eso... ¿Qué pasó? Contratamos muy al inicio un software que se llama Tandem. Okay. Que es como una especie de chat que siempre está abierto en tu ordenador y cualquier persona puede... Es muy intrusivo porque cualquier persona casi que puede entrar a tu ordenador y verte. ¡Oh, qué tal! Solo venía a ver si estabas Pero aparece la pantalla. Sí. O sea, ¿en serio? Te aparece la cara de la persona, pero él no te puede ver a ti hasta que tú no lo aceptas. Por si estás en otra reunión. Claro, es súper invasivo. Qué raro, tío. Y claro, la idea cuando lo hicimos fue... Ostras, ¿y si con este...? O sea, la idea es porque puedes, por ejemplo, generar como espacios en los que la gente puede conectarse y de plan, oye, mientras estoy trabajando con el ordenador, programando lo que sea, tengo esto abierto y puedo estar hablando con la gente y tal. La realidad es que no hacía nadie. Lo hicieron 3 chicos, uno de ellos que me consta, Senen, que nos ve y nos lee en Substack, lo tenemos ahí de suscriptor. Muy bien, Senen. Saludos, Senen. Good. Sé que él, Matías y Stephen lo hacían y se juntaban, pero claro, consigue que lo haga todo el equipo. Es difícil. A mí se me hacía raro estar en un... No por nada, sino porque es como... Estoy aquí Imagina que te olvidas que estás ahí en el tándem puesto y te sacas un moco, ¿sabes? Es como... No es... Yo lo veo... A mí no es una herramienta que a mí me gusta. No. Yo voy a dar... De verdad, estas cosas a mí no me acaban de gustar, ni las cosas así provocadas. Pero es un ejemplo, ¿eh? Sí, pero... Tienes ese espacio como si estuvieras en la sala. Cuando yo hablo de provocar, vas a saber cómo se hace. Porque tiene su arte, es muy sencillo de aplicar, incluso yo te diría que es muy fácil de aplicar, pero tienes que hacerlo bien. Y no tienes que ser invasivo y no tienes que de repente, si no te ha importado nadie en tu vida, que de repente ahora, oye, pues venga, cuéntame tal, joder, ¿y este tipo por qué ahora viene aquí a molestarme si...? No se tiene que hacer así, ¿no? Pero los beneficios que sí nos trae esto, que es eso, más seguridad psicológica, ¿vale? Más información, ¿por qué? Porque al final, al conocer más lo que está sucediendo de cada persona, tienes más información de, por ejemplo, las aspiraciones de una persona. Pues esto es mucha información para a lo mejor aplicar de cara a su evolución en la empresa, a sus aspiraciones dentro de la compañía, ¿no? Por ejemplo, más colaboración, hay menos prejuicios. Te quitas el velo de los prejuicios y las suposiciones. ¿Por qué? Porque cuando tú solo tienes un punto de vista y crees que las personas son de una manera por como tú las ves comportarse cuando las ves, te generas una imagen. Pero luego esa persona muchas veces no tiene nada que ver con esa imagen. ¡Guau, tío! Es que era majísimo y yo pensaba que al principio pensaba que ese tipo era... A lo mejor a ti te lo dicen porque te ven. Que a veces... Yo te he visto en el ámbito profesional, claro, yo te conozco de amigo antes de nada profesional. Y claro, yo la faceta que conozco de ti es toda la contraria a la que la mayoría de gente conoce. Pero sí que, a lo mejor, yo que he estado contigo en reuniones, te van a ver muy serio. Hostia, este tío es muy serio, este tío tal, este tío de serio no tiene nada. O sea, es serio cuando tiene que ser serio, pero hostia, tú eres un tío que, vamos, te pasa el puto día vacilando. Pero a lo mejor hay gente que dirá, Marc, sí, todo el puto día vacilando. Pero bueno. Y sin embargo, no diría que soy 2 personas diferentes. No, eres uno. Solo cuando tengo que estar serio porque estoy en el trabajo. Efectivamente, no puedo estar... y tú decides qué mostrar o qué no mostrar. Pero también te permite, ostras,
tejer esa vinculación, ¿verdad? Eso te permite tener mejor resultado, dar mejor feedback, etcétera. ¿Por qué dar mejor feedback? Esto lo apuntamos en el capítulo de feedback, porque cuando tú conoces a las personas, sabes cómo enfocar la conversación, sabes cómo decir las cosas, también saben cómo tú vas a comunicarte y vas a dar ese feedback. Hostia, es que Marc es muy seco. Ya, pero es que es seco contigo y es seco con su novia o su mujer. Entonces, no es que sea nada contigo. ¿Vale? O, ostras, es que quizás ha sido demasiado amable, ha sido muy empalagoso, no sé. Digo, no, pero es que es un tío que es así siempre. Entonces, no es personal. Entonces, eso ayuda mucho el tema de las fricciones. Entonces, la cosa es, ¿cómo empiezo yo a empezar a conocer a las personas? Vuelvo a la pregunta mágica, mi pregunta favorita. ¿Cuál es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, tan sencillo como preguntar cómo estás y te callas la boca. Preguntas cómo estás y te callas la boca. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque yo cuando lo hago, tú lo sabes, te quedas callado así. ¿Cómo estás? Mira, ¿no? Ahora te miro a ti, amiga o amigo que nos estás escuchando y mirando. ¿Cómo estás? Y con una sonrisa preguntas y no abres la boca. No dices, hola, ¿cómo estás? Y entonces haces una frase. No, prohibido. De repente, la otra persona siente que se está interesando por mí, está no sé qué, porque si no, lo automático que te sale es, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y te vas a otra cosa. No, pregunta cómo estás y te dicen bien, digo, sí, estás bien, ostras, me encantaría, ¿de verdad estás bien? Me alegro, sí. Entonces, si insistes un poquito, de una forma muy sencilla, Dime si dime, estás coño, bien. si estás bien o cómo estás. Entonces, de repente, las personas, primero, se vuelven vulnerables y se te abren y te empiezan a contar cualquier cosa. Pues mira, esta mañana he hecho no sé qué. ¿Ah, sí? Entonces, ya tienes un hilo para tirar. Y es fantástico. Eso genera magia. O sea, si no me crees, de verdad, pruébalo. Pruébalo, te lo digo de verdad, de corazón. Y si encima te acuerdas, luego, ¿no? Del plan, porque imagínate que te dijeron hace un mes, eso es muy bueno. Hace un mes te dijeron, no, mira, pues estoy mal porque se ha muerto mi gata. Claro. Y, ¿no? Y oye, y al cabo de un mes, oye, ¿has pensado en comprarte otro gato? Y, hostia, me preguntó genuinamente y encima se acuerda, ¿no? No sé si eso sería una buena. Bueno, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás con tu gato? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas lo de tu gata que se te murió? Pensaba en sustituir. No sé, me ha salido así lo pero primero bueno, que está se bien. entendía. No, pero sí es verdad que si tú te acuerdas de estos detalles, Sí. y sobre todo, tío, algo que genera mucha vinculación y que también baja tensiones y que la gente lo aprecia mucho, es acordarte del nombre de las personas. Sí. Es brutal. A veces yo fallo y me cuesta, pero no porque no quiera. Yo pongo mi empeño y porque sé que además funciona muy bien. Cuando tú conoces a alguien y le preguntas el nombre, empieza preguntándole, ¿cómo te llamas? Me llamo Antonio. Ostras, Antonio, mucho gusto. Entonces vas repitiendo su nombre en las primeras frases varias veces. Entonces de esa manera se te va a ir quedando el nombre. Y cada X frases que tú tienes en la conversación, Mételo. pones el nombre, mételo. Y es una pasada. No, y la próxima vez que llames Antonio, Buah, claro, lo mismo que, ostras. oye, tú. Ostras, claro. Ay, perdona, no me acuerdo cómo. No, Antonio. Y, wow, increíble, ¿sabes? Y eso genera mucha vinculación y es una manera de empezar a generar conexión con las personas con las que estamos. ¿Veis cómo es sencillo y es fácil? Simplemente hay que hacer las cosas paso a paso. Y luego una cosa más. Pero hay que dedicarle tiempo. Y eso es importante, ¿no? Hay que dedicarle. Que hay Es veces una inversión de es como, tiempo. No, es que A ver. hacer relaciones humanas requiere tiempo y hay que Es una inversión. Tú tienes que tomarlo como una inversión. Si tú dedicas más tiempo ahora, luego todo va a ir mucho más fácil. Y ojo, que no tienes que dedicar una hora. O sea, quiero decir, dedicas unos minutos a una persona, a otros a otras. Si tienes una posición de liderazgo en tu empresa, es obligatorio que esto lo hagas. Eso sí o sí, porque está en tus cometidos. Tú no puedes ser un líder de equipo si no conoces a tu equipo, si no lo escuchas, si no tienes estas conversaciones más allá de lo estrictamente profesional. Esto, tío, déjame que me lo lleve un segundo fuera al último post del Substack que tenemos. Sí, el tuyo, el del MITI. El de Walter Mitty me recuerda, o sea, es que al final es esto, tío. El otro día estaba en la facultad y estaban haciendo presentaciones los alumnos. Y llega un punto que es como, chicos, ¿os habéis dado cuenta de que las presentaciones que hacéis, sobre todo si vienes, tú tienes aquí porque son notas, pero no estás leyendo, imagínate que vienes y lees. ¿Cómo sé que lo has hecho tú? ¿Qué te diferencia? ¿Y ellos iban allí y hacían así o qué? Sí. Entonces, claro, si tú coges y lo lees... ¿Pero qué dices? No todos, pero algunos sí. Pero es gravísimo.
Para mí es gravísimo. O sea, bueno, porque tú ya estás más Bueno, acostumbrado, ya es pero- más comunicación, pero imagínate, ¿no? Estás ahí y al final es como, chicos, esto es la forma que tendréis normalmente como abogados de vender. Pero llega un punto en el que antes, si tú tenías un texto, porque está hecho a mano y se sabe que no lo ha hecho GPT, pero, No, claro, estos son mis notas. pero antes, aunque fuera Word, lo tenías que hacer tú. Hoy en día lo puede hacer el GPT en un minuto y sonar súper convincente. Sí. Y eso, de nuevo, ya no te da un valor añadido. No, Lo que te va a dar un valor añadido son todas estas soft skills o lo que le llamaba human skills, que es como esto. GPT no podrá ser amable con las claro. personas por ti. No. GPT no va a poder ir a tu compañero y decirle cómo estás. Te lo puede fingir y lo finge muy bien, No, pero quiero lo decir finge. que no será un robot que vaya y te diga Oye, cómo estás. bueno, ¿sabes? ¿te imaginas que vendrá, oye, Pero que- hostia, tener un robot en la oficina Que pregunte solo dedicado solo a eso. eso? ¿Lo montamos? Buah, tío, Ahí ostras. como en la puerta. Hola, ¿cómo estás? Pero Hola. podríamos entrar en el debate porque el tema es, ¿la gente se abriría a hablar con un robot? Es un objeto absoluto desconocido, sabes que no te va a juzgar porque lo ves como una tostadora Claro. y encima generas una vinculación. Pues a lo mejor se abrirían, tío. Bueno, oye, pues a lo mejor hay Hostia, una tío, idea tenemos- de buah, negocio tío, ahí, hostia, Antonio. no, Marc, No Marc. nos copiéis, no nos copiéis. No, a ver, no tiene que ser fácil desarrollarlo porque es robótica. Próximamente en Ella. vuestras tiendas. ¿Qué va? Pero- Lo compramos en Temu, hacemos un robotito de esos en Temu, tiqui, 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 le instalamos pro- GPT y ya está. Poca broma, ¿eh? O sea, me parece muy loco esto, pero El robot para ¿cómo ciertos está? entornos, el robot como estás. Pero fuera coñas, que más allá Sí, de que sí, haya un te robot o entiendo. no, son estas skills Sí. que nos hacen más humanos. Mira, que yo te marcan la digo, diferencia. yo te digo porque un robot eso nunca lo podrá sustituir a una persona porque aquí ya viene biología y cerebro. Lo que genera estas vinculaciones entre las personas, una de las sustancias principales es el neurotransmisor que se llama serotonina. Eso sirve para muchas cosas y se provoca, el cerebro lo segrega derivado de muchas cosas y tiene varias funciones. Pero una de estas, y se da, es en esas relaciones en donde se genera amistad, incluso hay gente que habla de la serotonina y obviamente la oxitocina, que es lo más poderoso, del amor, la felicidad. Entonces, ¿esto por qué se da? Eso se da cuando hay una relación humana entre dos seres humanos. Es algo que surge de forma natural. Entonces, eso no lo vas a poder hacer con una máquina. Que te puedes sentir a gusto y hay gente que es muy dependiente, pero claro, creo que eso nunca va a poder, vamos, sé de ciencia cierta que eso nunca va a poder llegar, así que lo que os estáis dedicando, personas que nos escucháis, a toda una parte muy humana de las relaciones de trabajo como vuestro modo de vida, eso tenéis mucho trabajo por delante. Y eso a mí me lo ha dicho, de hecho, personas que están dirigiendo empresas de IA top mundial. Entonces, sin ningún tipo de duda. Pero os pongo un ejemplo, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, de la importancia del cómo estás, porque hay gente que tú decías, y esto, Marc, me va bien porque tú decías, claro, esto requiere de tiempo, requiere de invertir tiempo, etcétera. Pues no tanto quizás, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, Bueno, con un equipo, pero ya verás. sí, no, o sea, requiere de... No digo horas, pero que es esfuerzo de Sí, hacerlo. pero tú puedes conocer a las personas, si te preocupas genuinamente por hacer el ejercicio, en poco tiempo en comparación con gente que lleva mucho tiempo con esas personas. Te pongo un caso, un cliente nuestro, sector hotelero, México, ya sabrás quiénes son. Y los he mencionado muchas veces. Me acuerdo que cuando este tema lo estuvimos trabajando profundamente con ellos, ¿cómo me preparé la sesión? Yo ya sabía que iba a tener esta sesión en directo allí. Entonces, la vez anterior que fui al hotel, digamos que hay un conductor que me lleva del hotel al aeropuerto, que está a 1 hora del hotel en coche, hora y cuarto más o menos. Entonces, en ese trayecto, este conductor, una conversación, y el tipo se pensaba que yo trabajaba en la cadena hotelera, que era de fuera y que había venido por X motivo. Entonces me empieza a contar y me empieza a contar cosas de su vida, me empieza a hablar de sus hijos y yo le digo, sí, ¿cuántos tienes? Ah, muy bien. Y me habla de su esposa, ¿y qué hace tu mujer? Ah, pues esto, ostras, ¿y qué te gusta? ¿No? ¿Y por qué trabajas aquí? ¿Te gusta tu trabajo? Entonces el tipo se abrió, una conversación muy buena. Claro, luego yo regresé al ¿Te hotel. imaginas si era el dueño del hotel? ¿Quién, él o yo? Él, que luego hubiese sido el dueño del hotel. No, tío, haciéndose pasar bueno. por chofer. Bueno, en el jefe infiltrado, Claro, vete tú a saber. eso. Sí, sí. Hubiera sido muy joven, pero podría ser el dueño, quién sabe. Pero no era el caso. Pero quién sabe. Y sí que es verdad que, y cuando he dicho muy joven, me refiero a que es una cadena hotelera histórica. Entonces, sí, Sí. no tenía pinta de ser hermano de Paris Hilton. Ya lo he dicho, ¿no? Entonces, sí que al regresar al hotel, a la sesión siguiente que trabajábamos esto, le digo, oye,
¿quién es Pedrito? Perfecto, ¿vale? ¿Quién es Pedro? No tenía ni puta idea de quién era Pedro. Digo, es alguien que hace los viajes para vuestro comité de dirección siempre al aeropuerto. Hostia, sí, claro, y ahora ya sabemos quién es. Digo, joder, es vuestro chofer, cabrones. ¿Cómo no sabéis quién es? Ah, sí, vale, ya caemos. Y entonces les empecé a preguntar, ¿conocéis el número de hijos que tiene? Silencio. Digo, entonces no conocéis sus nombres. Silencio. ¿Sabéis si está casado o no? Yo creo que está casado. Ah, sí, vale. ¿Qué hace su esposa? Silencio. ¿Conocéis alguna afición suya? Silencio. Y además aficiones que, como me acuerdo que decía, aquí lo tenía apuntado, ¿no? Le apasionaba la cocina, le apasionaba cocinar. El director general del hotel en esa época, otro apasionado de la cocina. O sea, imagínate cuando dos personas apasionadas de la cocina están juntas, tío, ahí tienes horas de conversación y de 1000 historias. Llevaban con él 1 año y medio. No tenía ni idea. Y yo en 1 hora, tío, toda la información que saqué. Entonces, depende de cuánto esfuerzo tú pones en ese tipo de conversación, que al final lo que generas es total confianza. Y no solo, perdón, porque esto también me retrotrae a otro episodio que hablamos del reconocimiento. Ya no es solo un tema de llevarte bien, es un tema de que si tú conoces a las personas, también se sienten reconocidas en su Claro, es que yo el otro día lo escribía, no sé dónde lo puse, que alguien preguntaba también en LinkedIn, ¿cómo creéis que podemos cuidar a las personas? ¿Qué es lo que esperan las personas? Digo, las personas esperan una cosa, o dos si me apuras, sentirte útil y sentir que existes. Y eso pasa porque alguien se fija en ti, alguien te escucha, alguien entonces te empieza a reconocer como ser humano, te empieza a ver. O sea, que te vean, es que me voy a lo más básico de verdad. Y luego útil, que joder, sirvo para algo y alguien entiende que también sirvo para algo y entonces yo mismo veo que sirvo para algo. Eso es lo más básico. Fíjate, del cómo estás, cómo puedes establecer una conversación con unos tips, el método VIDA, que le llaman por las iniciales. Un vínculo inicial en una conversación. ¿Cómo haces que alguien se te abra a lo mejor en una sala que estás con gente? O sea, me interesa que se me abran, ábrete tú primero. Cuenta cualquier historia. Sí, yo eso lo hago mucho en clase. Eso lo haces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo haces, la gente es más propensa a abrirse. Claro, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezo el curso de deontología les pregunto, para entrar un poco en el argumento de utilitarismo y tal, a mí me gusta mucho hacerlo a través de por qué están estudiando Derecho. Y siempre pregunto, ¿por qué estudias Derecho? Y nunca me responden al principio, soy así como... Entonces, mira, yo empecé para tal... Te hablas de la historia del notario. Me invento la historia del notario, no sé qué, no sé cuántos, y llegué aquí. Y dicen, mira, es una tontería de historia, pero se ha abierto. Entonces, a ellos les cuesta luego menos. Es total, eso siempre, porque ahí entra en juego la empatía. Y ser más honestos. Sí. ¿No? Por ejemplo, uno me dice, pues mira, yo, este año pasó, yo quería ser cineasta, pero es verdad que es algo que es más difícil, no sé qué, y por eso quise tener esta base. Y dije, bueno, ya hablaremos en unos años a ver si eres cineasta o abogado. No, tío, cineasta, si nos ves, joder, persigue tu sueño, tío. No te arrepentirás. ¿Pasará o no pasará? No lo sabemos. Pero tienes que perseguirlo, porque si no te mueras dirás, ¿qué hubiera pasado si hubiera intentado ser cineasta? Tío, métete allí. Luego ya la vida te dirá, ¿no? Pero ese vínculo inicial es brutal para que se te abra. O sea, muéstrate un poquito vulnerable, humano, llano, ¿sí? Luego, te van a compartir algo. Lo que te decía, ¿no? Del tipo este que iba en coche con él. Ostras, pues me gusta... Pues mira, tengo 2 hijos. Ostras, ¿y qué hacen? ¿Qué edad tienen? Interés genuino, ¿sí? Vínculo inicial de V, interés genuino por ese tema. Profundiza. Como hacer el experto en negociaciones, ¿no? Haz como 2 veces la pregunta. Ah, sí, claro. Bueno, entre otras. Vínculo... no sé, ¿cómo abrirías tú este vínculo? ¿Qué quieres decir? O sea, la primera, la V, que es este vínculo emocional, ¿cómo...? Depende de lo que tú quieras hablar, depende de tu objetivo que tengas. No sé, por ejemplo, yo me subo al coche con este que es un trabajador de la empresa y quiero empezar. Dice, ostras... Y le cuentas a lo mejor una historia de lo que te ha sucedido hoy. Y entonces dices, pues mira, y incluso dices, ostras, esta mañana me sucedió X historia, no hace falta a lo mejor que entres en muchos detalles. Dice, ¿tú cómo lo ves? Por ejemplo, pides una opinión, y ¿tú cómo lo ves? O no sé, te parece que, o dices, ostras, yo lo veo así, ¿crees que tiene sentido, no? Y entonces es una manera de empezar un tipo de conversación. Yo estaba pensando que algo que uso bastante... Que puede ser, yo tengo muchas fórmulas. Yo algo que uso bastante con los founders, o gente así, ya, bueno, sí, sobre todo founders,
También tip, si quieres como intentar conocer, te puede decepcionar la respuesta, pero ¿por qué empezaste? ¿Por qué estás haciendo esto? A ti si te preguntan por qué empezaste Fish and Happiness, ya te han tocado la tecla sensible. Claro. Y tienes que explicar, y te emocionas explicando por qué lo hiciste. Luego habrá alguno que te explique, bueno, pues porque quería hacer pasta. Bueno, ok. Pero te dicen mucho de ellos. Sí, estoy de acuerdo en lo que dices, pero si tú ya a un fundador le dices, oye, ¿por qué empezaste esta empresa? ¿O por qué trabajas si no es un founder, pero es un directivo, qué te gusta de ese sector? ¿Por qué te has quedado en ese sector? Eso también dice mucho de los valores de la persona. Sí, esto, vamos, o sea, pero ahí nos iríamos, por ejemplo, al tema, ya no sería a lo mejor el vínculo inicial, ¿vale? Sino ya sería la parte quizás de interés genuino, decir, ostras, ya he roto el hielo, rompes tú, el vínculo inicial al final es una manera de romper el hielo. Vale. Entonces, interés genuino. El chit-chat, o sea, típico, ¿cómo te llamas y qué haces? Sí, pero ya no es cómo te llamas y qué haces y... ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Estudias o trabajas? No, eso son... Además, eso no llega a nada, pero sí que este vínculo inicial sirve para romper el hielo. Pero entonces luego, y cuéntame de ti. ¿Por qué empezaste esto? Buah, entonces, eso es clave. O sea, cuando tú tocas la fibra de cualquier persona es una pasada. De hecho, esta mañana estaba escuchando a un chico que hablaba... Una cosa que a mí me va súper bien con las personas que tienen empresas familiares y que han conseguido muchísimo dinero y que ya tienen más de 50, 60 años, es preguntarle, ostras, todo esto que conoces y tal, tus hijos apreciarán mucho tus lecciones, ¿verdad? Y el chico decía en broma que ahí las personas se desmoronan porque la mayoría de los hijos de estas personas, según él decía, no tienen ni interés ni nada porque es algo que ves en casa, que lo normalizas y que todo. Entonces, claro, tocas la fibra y empiezas una conversación. O sea, al final cuando tú tocas la fibra... Haces llorar. No, cuando tú tocas la fibra o hablas de algo que sabes que a la persona le puede gustar, por eso es importante conocer a las personas. ¿Sí? Porque... Si tú hablas de los temas que saben que le gustan a las personas, la conversación... Y te lo llevas a tu terreno. Te lo llevas a tu terreno, bajan la guardia, están más relajados, se te abren... O sea, es fantástico. Luego, una vez estás allí, la B de vida, hemos dicho vínculo y el interés, empiezas, profundiza, ve al detalle, ve algún detalle más en concreto. Que la persona hable. Hemos hablado muchas veces, cuando hablamos del diálogo lo decía. O sea, tienes que escuchar. Más elefantes, menos hipopótamos, ¿sí? Más escuchar, orejas grandes y boca pequeña. Escucha. Y luego, una manera de acabar es lo que se dice anclar la conversación o anclar la situación para una próxima conversación, una próxima situación. Entonces, el anclaje, ¿cómo se puede hacer? El anclaje es decir, me encantará volverte a ver y poder continuar hablando de esto porque me has dado alguna idea, porque mira, te sugiero lo que sea, a partir de las preguntas que tú quieras decir, ¿no? Que tú también internamente generes un ancla en ti con lo que tú has dicho antes. Me acuerdo de este detalle, me lo apunto, se lo voy a preguntar, ¿sí? La próxima vez que lo vea. Y eso es una pasada, porque yo, por ejemplo, ayer hacía... Y si no te acuerdas, porque a mí me pasa, a mí a veces se me olvidan muchísimo las cosas, apúntate-lo. Sí, de hecho, tío, estoy pensando... Hay un cacharro que he visto ya online en varios sitios. ¿El qué? Sí, creo que creo que es súper útil. Es un tomador de notas. Vale. Entonces, tú te lo enganchas al teléfono y toma notas de todas tus conversaciones, llamadas de teléfono, si estás en una reunión, tal. Entonces, me parece súper útil porque, claro, esto luego, con una inteligencia artificial, hace resúmenes de todas tus charlas. Yo sé lo que es esto. Y lo puedes ir ubicando y tal. Entonces, y te hace como mapas mentales. Entonces, esto yo creo que son esos avances tecnológicos que nos pueden ayudar mucho también a mejorar en esto. Sí. Vero tiene uno y lo tiene... Sí, lo puedes tener aquí. En una pulsera tipo reloj. Sí, ella lo tiene. Yo lo he visto cómo va. Me parece súper útil porque luego además es como... Siempre dices... Porque lo tenían preguntado de plan, ¿te lo anotas? Y como, sí, me lo anoto, pero o tienes esa disciplina de anotártelo o lo vas a perder. Mira, yo ahora me he apuntado aquí... notas, pero en mi calendario, porque personas con las que tengo que retomar una conversación, entonces cuando yo apunto escribir a esta persona, me pongo entre paréntesis, recordar que esta persona me dijo en última conversación, ponlo como quieras, más resumido, estuvo en tal ciudad haciendo tal cosa, estuvo tal. ¿Por qué? Porque ya voy a abrir la conversación, oye, ¿cómo te fue? ¿Estuviste? ¿Cómo te fue aquel viaje? ¿O cómo te encuentras? ¿O cómo se encuentra tu madre, que lo decías antes, o tu padre, o quien sea? Eso, tío, generas. ¿Veis cómo esto es generar vinculación real y conexión y conocer a las personas sin ser invasivos, sin bajarte una aplicación que te salga ahí una cara? Es que me parece muy loco eso. O sea, ¡hola! La de Tandem esta.
No, tío, o sea, es hacerlo de una forma natural, pero de una forma estructurada. Y esto nos abre pie precisamente a la parte de preocuparnos y cuidar a las personas, ¿sí? Por lo que decíamos. Entonces, ¿dónde está ya para ir hacia ello, no? ¿Qué es? Mira, fíjate, aquí decía yo, ¿por qué preocuparnos, no? Porque hablamos de mejorar la colaboración, mejorar el desempeño, genera, cuando nos preocupamos por los demás, estamos generando lo que llamo el paraguas de seguridad psicológica, en donde podemos empezar a ser nosotros todo el tiempo, porque estamos empezando a construir confianza. Lo hacemos también porque, joder, somos humanos trabajando con humanos, y porque además, si tú miras la cara contraria, a un entorno donde tú no te sientes cuidado y donde tú tampoco cuidas, se convierte en un entorno hostil. Cuidado no significa que le tengas que dar de comer, no, ya me entiendes, no, sino, joder, preocuparte por el ser humano que tienes al lado. Se te va a ir esa persona. Si no se empieza a generar incertidumbre, desapego, desasosiego, miedos pueden haber. Un día podrías traer estos estudios sobre el coste de un empleado que se va. Lo traigo si quieres. El coste mínimo está... De hecho, esto hay un estudio que se hizo muy bien en Estados Unidos. No entremos, pero quiero decir que molaría... Sí, yo lo tengo, vamos, yo tengo los estudios. Mínimo que se te vaya una persona te va a costar, como mínimo, lo más bajito, se estima que un 33% de lo que cobra, como mínimo. Anual, muy mínimo. Y luego ya puede irse al 100 y pico, 200% del sueldo que cobraba. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya entraremos. No entremos. Ya entraremos, ya lo veremos. ¿No? Luego eso también en un entorno hostil puede generarte burnout. Precisamente recupero la estadística del otro día que hablaba de, ostras, el burnout se ha medido hasta un 42% a medida que te sientes más escuchado. Es que es tan loco eso. Solo tienes que hacer que alguien se sienta apreciado, que existe, y te va a devolver mucho más. Es que no tienes que hacer magia rara, ¿no? Entonces, esto es, ya te digo, esto es brutal. Pero eso sí, no tienes que estar siempre esperando que te den, sino tú tienes también que ser proactivo, tienes que ser responsable, tienes que ir un paso más allá. Y la preocupación abre la puerta a la empatía. Que no sé si recuerdo si aquí hablamos de empatía alguna vez, puede ser que sí, no me acuerdo, pero por recordarlo. O sea, la empatía tiene las partes de la escucha activa, que ya lo hemos dicho, la comprensión, y esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas, la mayoría de personas, ¿qué haces? Respondes en función de lo que tú piensas que ha dicho la persona, porque tú lo interpretas en función de cómo tú ves el mundo. Eso pasa también con los haters cuando te contestan en redes. Y a lo mejor no tiene nada que ver, ni desde donde tú lo dices, ni como tú lo dices, no. La comprensión implica escuchar para entender, no para responderte. Por eso, como decíamos, ¿no? El método vida, interés genuino, ve al detalle, cuéntame más, tío, cuéntame más, ¿no? Y luego el apoyo emocional, que es estar ahí, es oye, ¿qué puede hacer? ¿Qué te puede ayudar? Y fíjate que guía checklist de empatía. Las empresas no es que trabajan conmigo pagan dinero por todo esto, o sea, lo digo como valor de People and Finance. Primero, cuando te sientas con alguien, también como conversación, guarda el teléfono, no lo tengas en la mesa y empieza mirando a los ojos y te dices a ti, oye, quiero entender a esta persona. No la quiero juzgar, quiero entenderla, de verdad. O sea, a ver qué me va a decir, ¿no? A veces es difícil. Que hable, valida. Es decir, oye, ¿te he entendido bien? O si te he entendido bien, ¿has querido decir esto y te sientes así por esto? ¿O cómo es? Porque quiero comprender muy bien. Ayer, por ejemplo, en una reunión con después ya de ahí surgió ya este nuevo cliente que apuntaba al inicio del capítulo, me apuntaba unas cosas y me hacía una serie de preguntas. Digo, oye, a ver, no quiero que se quede nada en el tintero y quiero comprender bien. ¿Esto lo has dicho porque te preocupa esto? ¿Lo has dicho porque te preocupa aquello? ¿Lo has dicho por otro motivo? ¿Por qué lo has dicho esto? Y entonces la persona me dice, ostras, no, pues por esto, perfecto, ¿no? No hables de ti, muy importante. Pregunta para entender mejor sin juzgar y sobre todo luego acompañas, oye, ¿qué te ayudaría ahora? ¿O cómo crees que puedes mejorar? ¿O cómo puedes overcome, ¿no? O sea, cómo puedes sobreponerte a la situación o lo que sea. Todo esto, tío, es vínculo, tío. La gente luego, cuando te vuelve a ver, ven un faro de luz allí y dicen, ¡buah, este tío, Marc, es la hostia! ¿Sabes? Es mi persona de confianza y a lo mejor tú solo has hablado con ella una vez. Es una pasada, ¿no? Entonces, por eso. Y aquí es donde yo ya quiero acabar el capítulo. Esto no cabe, pero sí es donde quiero acabar. Hacer eso, pero como soy tan serio, creo que no me...
Pero tú te abres con las personas primero. Sí, y intento, o sea, sí. Pregúntame, o sea, ¿qué quieres decir? No, o sea, bueno, tú eres muy preguntón, en realidad. Es que fue el otro día la lié en el trabajo porque fuimos a comer, una chica se pidió una hamburguesa y dijo, pero sin ensalada. Y yo le hice una repregunta, o sea, le pregunté, ¿sin ensalada? ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Pero sin ensalada al lado o dentro de la hamburguesa. Sin ensalada en la hamburguesa. O sea, sin la lechuga, el tomate. Exacto. Y fue como, pero si tú siempre eres muy pro veggie y tal, qué raro que no la pongas. Y dice, sí, es que no me apetecía. Y le dije, ¿y por qué? O sea, pero sí, como súper genuino. Y ella fue como, bueno, ok, estoy embarazada. Y yo, vale, perfecto. Y dice, pero es como, me has hecho tantas preguntas que no podía... Y yo, bueno, si solo te he hecho 2 preguntas de follow-up. ¿Sabes por qué? Y además porque ahí ya os conocíais de antes. Pero, sí, no, tenemos buena relación, ¿eh? Pero que fue como... Pero es muy... Esto dice mucho, las personas no estamos acostumbradas a que alguien se interese, ¿no? Se interese por nosotros. Es una manifestación clásica. Está preguntando por algo. Y es como, no, simplemente es como... 100%. O sea, porque te he visto comer muchas veces el otro día un tío en LinkedIn, es que yo LinkedIn lo uso como... Muchas veces lo uso como experimento social también para ver de qué pie calza un poco las personas. O también ver, ¿no? Yo he empezado ya a quitar gente de mi feed. Sí, haces bien. LinkedIn, ¿eh? Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo, hice un post que yo lo hice de una manera muy llana, que era el post aquel que hablaba de... ¿Cómo era? Sí, si tenían que cobrar lo mismo las personas que teletrabajaban o no. Sí. Y yo lo hice porque esa mañana estuvimos con otro cliente y esa pregunta salió porque la propusieron ellos y yo entonces me quedé pensando. Y entonces quise compartir la reflexión como una pregunta abierta y no tengo una respuesta. De hecho, no diste ninguna respuesta. No di ninguna respuesta. Tu respuesta fue depende. Sí, vale. no di... Muy abogado. No, ahí fui abogado total. No tengo una respuesta para eso porque hay que ver cada caso y es más profundo de lo que nos podemos imaginar. Pero me acuerdo que un tipo empezó a meterse conmigo, ya se ve lo que tú quieres, digo ¿qué quieres decir? No, entonces yo ahí digo, oye, ¿qué quieres decir? Y yo entonces cuando yo preguntaba era con esto. Pregunto genuinamente para entender. No, te quiero entender, amigo. O sea, amigo, no te conozco de nada, pero quiero entender qué dices. O sea, ¿qué sucede? Quiero entender. Y entonces el tipo se dedica en su discurso. Entonces yo me doy cuenta que muchas personas no están acostumbradas a tener una conversación para buscar un punto de encuentro. Sí, estoy de acuerdo. No lo hay. Lo que hablábamos un día cuando hablábamos del diálogo. Sí, tienes que saber... A mí me pasa mucho en las clases de ética y filosofía. Porque cuando hago un... Sí, está grabando. Está grabando, sí. Cuando hago una pregunta filosófica, es una pregunta de asunción y es aséptica, no doy una opinión, simplemente estoy poniendo un caso a ver qué se opina. Y muchas veces los alumnos no son capaces de entender que no estoy dando una opinión, que no estoy creyendo una cosa, simplemente estoy poniendo un caso sobre el que trabajar y que es inventado, ¿no? Sí. Y pasa a veces, pues esto es lo que dices de LinkedIn. Ya veo la pregunta y yo ya presumo cuál es tu opinión y voy a dar una respuesta en tu contra, pero ni siquiera sé por qué lo haces, ni siquiera leo con las ganas de leer y generar una reflexión, decir, oye, pues a lo mejor tiene sentido, porque tiene sus pros y tiene sus contras y tal, pero eso como cualquier pregunta que puedas hacer, ¿no? Es como ya tienes tus sesgos. Tenemos miedo de los sesgos de la IA. Para mí es un debate que ahora está súper rabioso de los sesgos de la inteligencia artificial. ¿Y los de los humanos? Bueno, es que la IA tiene sesgos porque la programan humanos con sesgos. Claro, es que tú te crees que no tienes un sesgo. Claro que tienes sesgos. Y esos sesgos son los que hacen que muchas veces no sepas tampoco escuchar lo que te está preguntando. Tengo un amigo, Jeff, que ahora se ha especializado mucho en el arte de la escucha, con una metodología de unos autores y ostras, es una pasada porque no tenemos ni idea de escuchar. Primero, que cada persona escucha diferente. Y segundo, por su manera de ver y de ser. Pero luego, segundo, no sabemos escuchar. O sea, no sabemos escuchar y es una pasada. De verdad, párate con esto que decías de la empatía y pregúntate, ¿voy a escuchar sin juzgar? Dítelo a ti interiormente en silencio. ¿Voy a escuchar a esta persona sin juzgar? Quiero entender. Como un niño, ¿sí? Sed curiosos como los niños. Los niños no tienen ningún tipo... O sea, un niño pequeño que te pregunta lo hace genuinamente, lo hace de verdad. Entonces, intenta hacerlo así. Estaba empezando a ver una serie antes con Constanza, The Rain se llama. No sé. The Rain, ¿no? Hemos visto o sea, la lluvia. La lluvia, medio episodio, no sé si lo continuaré viendo, pero bueno. Joder, qué éxito. Es que como muy ficcionado. Entonces parece que la lluvia porta un virus y mata a la gente. Joder, tío, pero qué es el serie padre, es esta? sin darles ningún tipo de explicaciones a los hijos, los coge en un coche y se los lleva a un búnker.
y como que no da información a los niños, con poca comunicación y tal, y llega un punto que el padre explica algo. La lluvia la lluvia te puede matar porque no sé, y va con su hijo pequeño y dice, ¿pero por qué la lluvia mataría? Y me ha parecido una pregunta Sí. muy de niño pequeño, porque no estoy juzgando, no estoy diciendo si está bien, sino el por qué, ¿no? Bueno, es que yo con mi hija, ayer teníamos esta conversación. Hablábamos Del de... por qué la lluvia mata. No, hablábamos de la gente, de que hay gente mala. ¿Y por ¿Y qué? por qué hay gente mala? Y entonces tienes que ir más allá. ¿Y por qué no? Entonces, es muy importante. No dejes de... Es que el problema es que cuando crecemos muchas veces dejamos eso. No hay que perderlo. Y quiero acabar ya, que ya estaremos sobre la hora. La verdad es que no tenemos reloj, pero No. vamos a ver. Luego vemos cuánto hemos grabado. Pero sí que quiero acabarlo con lo que hemos empezado, que era el tema de la amistad. Si de forma natural, al final, tú consigues generar una relación más fuerte, puede darse o no darse, pero puede darse la amistad. Y aquí traigo los datos, ¿sí? Un estudio de Gallup que, de hecho, el artículo es decir, de un estudio de 2022 que se actualizó en 2024, y entonces el artículo que se puede buscar por ahí por internet, la traducción sería algo así como: tener un mejor amigo en el trabajo incrementa tu compromiso y sentido de pertenencia, algo así. Claramente. O los beneficios de tener un amigo en el trabajo, ¿sí? Entonces, fíjate, está estudiado que tu engagement, es decir, tu compromiso de pertenencia y vinculación, llamémoslo como queramos, sería vinculación, Sí. se multiplica por 7 Claro. o tienes un amigo o un muy buen amigo en el trabajo. Claro. Y los beneficios son: sientes mayor apoyo social y mayor apoyo emocional, ¿sí? Por lo tanto, mayor confianza. Te puedes desestresar, ¿no? Con esa Claro, efectivamente, ahí vamos. Mayor sentido de pertenencia. Haces más en menos tiempo, es decir, eres más productivo. Contribuyes a un espacio seguro. Eso. Incluso se veía que el número de accidentes bajaba. ¿Laborales? Sí, incluso, es brutal, ¿no? Había más innovación porque la gente era más propensa a compartir ideas. Porque Claro. te sientes más abierto a decir lo que piensas. Y luego también, como no, te diviertes trabajando y por lo tanto todo lo anterior se da. Claro. Esos son beneficios. ¿Quiere decir que tienes que hacer amigos en el trabajo? Oye, que cada quien haga lo que quiera, cada uno pues haga lo que quiera con lo que pueda, y cada uno también conoce las circunstancias en las que está. Y... Sobre todo, no sé, corrígeme Antonio, pero me da la sensación de, hablas de amigo como una forma de resumirlo, pero no hace falta, creo, o sea, si es amigo, normalmente yo creo que se da más en pares, Sí. pero no necesitas ser un amigo con el que te vayas de viaje. Yo tengo amigos del trabajo con los que me he ido de viaje, pero no es necesariamente eso, sino es una persona con la que tengas confianza para poder hablar las cosas, para poder expresarte, para poder decirle que tienes un mal día en tu casa, para poder decirle que tienes miedo por una reunión que viene, con quien tengas Que te puedes abrir. capacidad de abrir. Con quien te puedas abrir. Y al no final, tiene que ser una persona, es que lo ideal sería que fuera en el equipo. sí, la conclusión de todo esto que hemos visto, que ya veis que hoy es más soft, Human. es una clara. O sea, la conclusión es clarísima que, ostras, primero, tú tienes que tomar un rol activo. Segundo, los mejores equipos que yo he visto y yo veo son en donde las personas confían las unas en las otras, y eso pasa porque se apoyan entre ellas, se cuidan, ¿sí? Eso es total, eso lo veo muchísimo. Y también pasa porque tú te preguntes algo, ¿no? Que ahí va la parte de proactividad. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por la persona con la que voy a hablar luego? ¿O qué puedo hacer para que esta persona esté mejor? ¿Sí? A veces basta con saludar, es que es tan loco como eso. Eso ya abre ese primer paso a esa relación, esa vinculación, esa cohesión, esa conexión genuina entre las personas. Y este es uno de los grandes pilares, que yo trabajo en Efficient Happiness, es uno de los grandes pilares para que tengas un equipo de verdad cohesionado, poderosamente comprometido y que te dé unos resultados como consecuencia de lo anterior que sean top. Dicho lo cual, tenemos capítulo hecho. Para mí, de hecho, es algo que no es una obsesión, pero es algo que creo que cada vez va a ser más relevante, que es en un entorno o en un mundo en el que las cosas ya están bien hechas por la IA. Claro. Es decir, cuando un Excel ya no lo vas a mejorar más, cuando ya no vas a hacer mejor un texto que la IA, cuando ya no vas a traducir mejor un texto que la IA, cuando la IA o la robótica o la cuántica lo puede hacer mejor que tú.
quien va a sobrepasar, quien va a sobrevivir, no sobrevivir, pero quienes van a exceler o a sobresalir son aquellos que tengan esas capacidades que eran las soft hasta hace unos años, que era Que como son las power hoy, las power skills que les hablamos. a una masa más, ¿no? Pero todo aquello que te hace más humano. Esta conexión con las personas, esta capacidad de oratoria, bla, bla, bla. ¿Por qué tú eliges trabajar en un equipo o en otro? Porque es que este equipo lleva una serie de proyectos. Vale, eso puede ser que sea un primer motivo de elección. Pero ¿por qué tú eliges quedarte allí? Mira, por ejemplo, Por cómo te hacen sentir, por cómo estás, por lo que aportas. tú ahora lo piensas como el trabajador, que es una forma, ¿no? De plan, oye, No solo como... Yo pienso sobre todo como comités. No, pero quiero decir como el trabajador que quiere trabajar en una empresa. Sí, vale. Pero, por ejemplo, también puede ser como el inversor que quiere invertir en un fondo. Claro. Oye, hoy en día todos los inversores tienen acceso a prácticamente todas las oportunidades del mundo. ¿Quién se acaba llevando las mejores oportunidades? Los que tienen unas mejor power, soft, human skills. Sí. Los que están antes con los founders. Los que le dan al founder la sensación de yo te voy a escuchar y te voy a acompañar. Yeah. Que esto lo dicen muchos fondos de inversión. Ah, sí, somos founder friendly. No. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Cómo vas a estar conmigo? Concrétalo, joder. En los momentos en los que yo esté mal, ¿tú me vas a apoyar? O ¿cómo? ¿Sabes? Y eso son esas cosas que cada vez nos van diferenciando, nos van haciendo más humanos y hacen que en un mundo en el que si X me dice que va a conseguir startups y el otro también, yo sé que a nivel conceptual todos lo pueden conseguir igual. Porque cada vez la tecnología lo está unificando más. Pero el que se va a quedar las mejores oportunidades va a ser el que tenga las mejores soft skills o power skills o human skills o como coño le quieras llamar. Molt bé, tío. Pues tenemos capítulo. Denle like, suscríbanse, compártanlo con quien tenga que compartirlo. Oye, aprovechando, hoy hemos hablado de la amistad en el trabajo. Sí. Y hemos hablado de Hansi Flick. Molaría si alguien de nuestros 4.700 subs conoce a Hansi Flick y lo quiere traer, que le diga... Sería increíble, nos encantaría. Nos encantaría porque... Guay, ¿no? Sí, yo no hablaría de deporte. Yo tampoco porque no sé. Hablaríamos de esa parte humana de la gestión de los equipos. Molaría. Que es lo que él ha conseguido. Es lo que a mí me atrae este tío. ¿Cómo transformar equipos? Sí, brutal. Besos, cuídense. Chao.